Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amado, te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios para refutar la doctrina de la sola escritura utilizada por los amigos protestantes. Amado, para enseñar que si no está escrita en la Biblia no se lo crea, por tener como única fuente la Sagrada Escritura. Mientras que los cristianos, así como los cristianos del primer siglo, no se basaron solamente en las Sagradas Escrituras, más bien tenía también la tradición apostólica. Es lo que guarda hasta el día de hoy la Iglesia de Jesucristo. Pues el mismo fundador de la Iglesia Cristiana Católica siempre caminaba predicando sin llevar una sola Biblia. Y eso hoy se sigue reclamando. ¿Por qué el Papa Francisco o cualquiera de los papas van predicando sin llevar las Sagradas Escrituras? Jesús, amado, nunca llevó bajo su brazo la Sagrada Escritura. Tampoco Pedro llevaba una Biblia. Tampoco Pablo, San Juan o cualquiera de los apóstoles nunca llevaron una Sagrada Escritura bajo el brazo para predicar. Bendito sea el santo nombre de Dios. Por eso la iglesia, amado, predica de esta manera, que la fuente del cristianismo es primeramente la Biblia. Luego viene la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. La encontramos en el Catecismo en su numeral 11. Bendito sea Dios. Y esta cita bíblica utilizada por nuestros amigos protestantes para contrarrestar la doctrina de la tradición apostólica es segunda de Timoteo en su capítulo 3, verso 16, donde dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. La palabra dice toda escritura, no lo dice sola escritura. No existe ningún versículo que respalda las solas escrituras. No existe en la Sagrada Escritura, amado, donde los apóstoles hayan predicado que la única fuente de la verdad sea solamente la Biblia. Por supuesto, no negamos la fuente de la verdad está en las Sagradas Escrituras, pero no es la única, porque la Iglesia Cristiana Católica tiene tantas doctrinas, dogmas, que no se encuentra explícitamente en las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué eso? Porque la Iglesia, así como los primeros cristianos, no se basa solamente y únicamente en las Sagradas Escrituras. La Biblia en el comienzo del cristianismo no existía hasta el siglo IV. La Sagrada Escritura comenzó a escribirse San Pablo en el año 60 aproximadamente. Se terminó en el año 100 con el libro del Apocalipsis. Pero todos estos libros, los 27 del Nuevo Testamento, estaban esparcidos por toda parte del mundo. Hasta que en el año 382 el Papa San Dámaso I ordenó para que se pueda recopilar todos los libros esparcidos de toda parte del mundo. Y así la Iglesia Cristiana Católica definió que solamente de los centenares de libros, 27 inspirados en el Nuevo Testamento. Y estos 27 libros se recopila con los 46 que ya tenían del Antiguo Testamento, la versión alejandrina. Y así llegamos a tener 73 libros que llamamos Biblia, para la gloria y honra de Dios, que salió de la Iglesia de Jesucristo, una santa, católica y apostólica. Bendito sea Dios. Amado, y si vamos a la palabra de Dios, en segunda de Tesalonicense, en su capítulo 2, versículo 15, claramente dice de qué manera los primeros cristianos se alimentaban como cristianos. Y dice la palabra: así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Bendito Dios. De dos formas, los primeros cristianos, los apóstoles, enseñaron las tradiciones. Primeramente, personalmente, que significa oralmente, verbalmente, transmitieron la tradición. Segundo, viene por carta, es decir, por la escritura, por la palabra de Dios. Estas dos fuentes eran la fuente espiritual de los cristianos para que puedan conocer los designios del Señor. Bendito sea Dios. También, amado, encontramos en la palabra de Dios en San Juan, en su capítulo 21, verso 25, que todos los hechos y dichos enseñados por el Señor Jesucristo nos encuentra todo escrito en la Biblia. Y dice San Juan 21, 25:
Jesús hizo muchas otras cosas, tantas, que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Bendito sea Dios. Tanta cosa hizo Jesús, tanta cosa enseñó Jesucristo. ¿Y dónde están esas enseñanzas si no está escrita, si no está plasmada en la Biblia? Para los protestantes se pierden todas estas enseñanzas de Cristo, pero para los cristianos tenemos la fuente llamada tradición apostólica, tradición oral, de la cual nos seguimos hoy alimentando. Bendito sea el santo nombre de Dios. También, amado, dice la palabra en San Mateo, en su capítulo 3, versículo 2, Juan Bautista, el precursor, él comenzó a predicar, a enseñar al pueblo, pero no llevaba Biblia. Lo hizo Jesucristo de la misma manera. En San Mateo, en su capítulo 4, versículo 17, Jesús comenzó a proclamar la buena noticia. ¿Pero cómo? Por medio de la predicación oral, sin llevar la Sagrada Escritura. El que vino antes de Jesús predicó sin Biblia. Jesús predicó sin Biblia. Jesús envió una iglesia sin la Biblia y la encontramos en San Mateo, en su capítulo 28, verso 19. Dice la palabra de Dios: vayan pues a la gente de todas las naciones y háganla mis discípulos, bautícenla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Cómo iban a enseñar los apóstoles? Por medio de la tradición oral. Ellos no tenían las Sagradas Escrituras para que puedan predicar desde la Biblia. Entonces, los primeros cristianos, ¿de qué manera aprendieron lo que Jesús había enseñado? Hechos de los Apóstoles. En su capítulo 2, versículo 42, los primeros cristianos asiduamente asistían a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles no tenían Biblia. Los primeros cristianos recibieron esta enseñanza por medio de la tradición oral. Bendito sea el santo nombre de Dios. Amado, también encontramos en San Mateo, en su capítulo 15, versículo 3, utilizado por los protestantes. Pero si analizamos este versículo y los demás siguientes versículos, la encontramos que esta tradición está reprendiendo a los mismos protestantes. Y dice el versículo 3 en adelante: y Jesús les preguntó: ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Esto quieren utilizar contra la Iglesia Cristiana Católica. ¿Pero de qué tradición Jesús está hablando? El siguiente versículo explica la tradición que Jesús está reprendiendo y que hoy están practicando nuestros hermanos protestantes. Bendito sea Dios. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Jesús habla del cuarto mandamiento. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decir a su padre o a su madre: no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Bendito sea Dios. No puedo ayudar a mi padre y a mi madre. Debo desobedecer el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo que diezmar. Lo he ofrecido a Dios. El dinero que tengo lo he ofrecido a Dios. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién están practicando esto? ¿Los cristianos o los protestantes? Por supuesto, los protestantes. Los cristianos católicos, amados, practican la obra de la caridad. Lo que Jesús reprendió es la práctica protestante. Lo que primero practicaron los fariseos judíos. Bendito sea Dios. Amado, también encontramos en 2 de Tesalonicenses, en su capítulo 3, versículo 6, claramente dice San Pablo: hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros. Hay muchos que no están practicando las tradiciones que recibieron de parte de los apóstoles, y ellos lo transmitieron por medio de la tradición oral y por escrito. Bendito sea el santo nombre de Dios. Además, amado, dice en 1 Corintios, en su capítulo 11, versículo 23, San Pablo, de esta manera:
Él recibió la tradición de parte de los apóstoles. ¿Y qué tradición? La celebración eucarística. Y dice el Señor a través de la boca de Pablo: porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití. San Pablo recibe esta tradición y él vuelve a transmitir. A esto nosotros lo llamamos tradición apostólica. Uno recibe y lo transmite a su sucesor. También lo dice en 1 Corintios, su capítulo 11, versículo 2. Los felicito porque siempre se recuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. Bendito Dios. Vemos que San Pablo recibe la tradición en 1 Corintios 11, 23, y ahora él vuelve a transmitir esa tradición. Y no solamente San Pablo transmite, sino que él recomienda que se siga transmitiendo esta tradición. La encontramos en 2 de Timoteo, en su capítulo 2, versículo 1 al 2. San Pablo a su discípulo Timoteo le dijo: y tú, hijo mío, saca fuerza de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que me has oído decir delante de mucha gente, de muchos testigos, encárgueselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Esta es la tradición apostólica. San Pablo recibe, él transmite a su discípulo Timoteo, le ordena que Timoteo pueda volver a transmitir esta tradición y así sucesivamente para que se vuelva a transmitir y enseñárselo a otros. Y esto la mantenemos hasta el día de hoy en la única iglesia de Jesucristo, como fuente de la verdad. No solamente la Biblia, sino también lo que enseñaron los apóstoles por medio de los libros escritos por ellos. Y hoy sirven para nosotros nuestra fuente de verdad. Que el Señor amado te bendiga y te guarde, y que ninguno de estos mentirosos venga a engañarte. Bendiciones.